Vamos a conversar de inmediato con Luis Valo Farías Zambrano. Él ya está acá conmigo en la mesa de Primera Página. Él es el autor del libro Otra Venezuela es posible, la rebelión de las regiones y Proyecto País Venezuela Reconciliada, que creo que es lo que esperamos todos en algún momento. Bienvenido, señor Luis. Encantada de conocerlo y de que converse con nosotros sobre esta propuesta. Bueno, muchas gracias, Globovisión, por permitirnos esta ventana para dirigirnos a los venezolanos. Nosotros, un equipo de tachirenses independientes, hemos tratado de responder la pregunta que se hacen todos los venezolanos: ¿qué es lo que nos ha pasado como sociedad? ¿Por qué un país tan rico, tan hermoso, con gente tan trabajadora, tan sana, tan buena, estamos en la situación en que estamos? Y en este proceso tenemos 13 años. Como buenos tachirenses, el Táchira es una cuna de política, ¿sí? Toda la vida ha sido así. De hecho, el siglo XX, 7 tachirenses gobernaron a Venezuela durante 70 años. Sí, señor. De los 18 años que tenemos del siglo XXI, este equipo de tachirenses tenemos 13 años trabajando este tema. Y de este trabajo han salido, en obra escrita, un primer libro que se llama Crisis Venezolana, Causas y Soluciones Estructurales, y un segundo libro que se llama La Rebelión de las Regiones, que no es una rebelión armada ni mucho menos, una rebelión intelectual, pacífica, constitucional, que es donde hablamos de las causas estructurales de la crisis venezolana, por qué hemos llegado a la situación en que estamos, qué es lo que nos pasa. Y un segundo texto que hicimos un equipo de tachirense, del cual soy coautor, que se llama Proyecto País Venezuela Reconciliada, que es lo que todos queremos y todos aspiramos. Además, señor Farías, es una propuesta cercana, porque incluso tengo por acá, voy a tratar de mostrarla aquí, será la propuesta de los bochos, además en 5 pasos, que la hace muy cercana. ¿Cuál es la causa de la crisis? Análisis y diagnóstico de la crisis social. Y yo quería detenerme en la tercera pregunta, que es precisamente qué debemos cambiar, que es lo que la mayoría de los venezolanos se hace ese interrogante, sobre todo en un panorama tan complicado, sobre todo en materia política. Sí. Para entender qué debemos cambiar, primero tenemos que saber cuál es la causa que origina la crisis. Okay. Y yo quisiera mostrar esta pequeña imagen que tengo acá, si me ayudas, por favor. Por acá, sí puede, por acá. Ajá. Que nos refieren los 207 años de vida republicana que tenemos en Venezuela. Estos 207 años de vida republicana, de esta línea, donde han pasado 50 presidentes en 207 años, de esos 50, 26 han sido militares y han gobernado Venezuela 150 años. Y 24 presidentes civiles han gobernado Venezuela 60 y pico de años. De manera que tenemos un problema en Venezuela de centralismo, militarismo del poder, que es la causa estructural de la crisis venezolana. Y si observamos acá en esta lámina, vemos que a lo largo de esta línea de la historia, en 207 años solamente hemos tenido 20 años de paz y prosperidad. De 207 años siempre ha sido una vida muy turbulenta la política en Venezuela. Desde ¿Esos 20 años van en qué periodo? Esos 20 años son referidos al Pacto de Punto Fijo, que es lo mejor que nos ha pasado como venezolanos, pero ese Pacto de Punto Fijo solamente duró 20 años. Pero ha sido muy criticado por el gobierno actual también. Claro, muy criticado por el gobierno actual, pero es lo mejor que nos ha pasado como sociedad, y está demostrado porque desde 1978, que fue cuando Venezuela comenzó, desde 1958 salimos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hubo el Pacto de Punto Fijo, que fue el acuerdo político de no nos tumbemos más, de hagamos un parado en esta vida turbulenta que tenemos desde 1811, logramos ponernos de acuerdo en un gobierno de consenso, y eso nos permitió 20 años de paz y prosperidad, que son los mejores 20 años que ha tenido Venezuela. En 1978 Venezuela comenzó nuevamente a hacer aguas, comenzó nuevamente a irle mal, y eso reventó el Viernes Negro, 23 de febrero de 1983, pero todavía no estaba Chávez. Después de eso vino el Caracazo, que fue la ira explícita de los pobres ante un país tan rico, y esos índices de miseria en Venezuela, que también los reflejamos en esta imagen que tenemos acá, de Caracas en 1978. Ya Caracas en 1978 vemos estos cordones de miseria que rodeaban todas nuestras ciudades, y eso fue lo que dio origen a la llegada del presidente Chávez, que ofreció solucionar estos índices de pobreza que están en el 54% para 1978, según el Banco Interamericano de Desarrollo, pero resulta que en el 2018 tenemos los índices de pobreza en el 83%. O sea que no solucionó nada, sino que se agravó la crisis que él recibió en 1980. Entonces, en esta propuesta que ustedes hacen, ¿cuál sería uno de los primeros pasos para lograr a esa Venezuela
de progreso, por supuesto, y también reconciliada. Bueno, si tenemos en cuenta que la causa estructural de la crisis es el centralismo, militarismo del poder que hemos tenido, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, lo que tenemos que cambiar en Venezuela realmente es esa centralización, militarización y estatismo del poder que hemos tenido a lo largo de estos 217 años por un modelo diferente de gobierno que se llama Estado Federal de Poder Descentralizado, que es el que utilizan los países del mundo que tienen las calidades de vida más altas del planeta. Recordemos nosotros y tomemos como ejemplo lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler, que tenía un poder centralizado en su figura, condujo a la guerra a Europa. Mussolini en Italia, poder centralizado. Franco en España, poder centralizado. Esos países, después de que se mataron entre ellos, de que consecuencia de esos centralismos del poder tan hegemónicos, lograron cambiar esos modelos centralistas de poder por democracias parlamentarias primermundistas donde se distribuyó el poder y se limitó el poder de los gobernantes. Y eso produjo que 20 años después Europa renaciera como el ave fénix de las cenizas. Señor Farías, me queda lamentablemente un minuto para despedir. ¿Cómo lograr que esta propuesta cale o cuál va a ser la estrategia de ustedes, de este grupo independiente que usted decía del Estado Táchira, para mostrarla al ciudadano que en este momento no cree ni en el gobierno ni en la oposición tradicional, por llamarlo de alguna manera? Eso es correcto. Nosotros estamos recorriendo Venezuela. Okay. Tenemos tiempo en esto, pero ahorita vamos a decir que nos están prestando los canales de difusión masiva para llevar este mensaje a los venezolanos. Estamos recorriendo Venezuela para mostrarles este proyecto, para que se empape la gente, para que se empoderen los venezolanos, porque este problema no es de los partidos políticos, este problema no es del gobierno, esto trascendió eso, este problema es de todos los venezolanos y tenemos que resolverlo entre todos los venezolanos. Y para poderlo resolver tenemos que conocer exactamente cuál es la causa estructural de la crisis y cómo hacemos nosotros para llegar a un Estado federal de poder descentralizado, primermundista, como los que en este momento están gobernando Europa, o como el norteamericano, que es un Estado federal de poder centralizado, presidencialista, pero de poder limitado. Fíjense que Estados Unidos ha tenido una sola constitución, el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, pero no puede hacer lo que le da la gana, porque tiene el poder limitado. ¿Quién le limita el poder? La Constitución. En Europa, los presidentes no pueden hacer lo que quieren. Tenemos el ejemplo de España. Rajoy se rodeó de unos tipos ahí raros que comenzaron a hacer marramuncias con corrupción administrativa y en una semana el Parlamento español destituyó a Rajoy y no pasó nada. El país no sufrió ningún tipo de ¿Dónde pueden cataclismo. conseguir los libros? Los libros los consiguen en nuestra página web, se llama larebeliondelasregiones.blogspot.com o en el Twitter @ValoFarías. Ahí consiguen los 3 libros y este mini libro, porque los venezolanos desgraciadamente no nos gusta leer mucho, hicimos este resumen de los 3 libros, tamaño pasaporte, tamaño bolsillo, para que la gente se empodere, que nos llamen por nuestros teléfonos y de esa manera podremos visitarlos en cualquier parte de Venezuela para que se empoderen de este proyecto y ver de qué manera en ese proceso de reconstrucción del país nos reconciliamos como sociedad. Señor Farías, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Estábamos conversando con Luis Valo Farías Zambrano, autor del libro Otra Venezuela es posible, La rebelión de las regiones y Proyecto País, Venezuela reconciliada.